regresamos a Argumentos y en este segmento vamos a estar leyendo las preguntas que usted nos está haciendo llegar con la etiqueta Argumentos en nuestra cuenta en la red social Twitter y vamos a empezar leyéndole alguna de ellas a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Eduardo Fernández. Vamos a leer la que le realiza el doctor Alejandro Galué. Le dice: el drama de los servicios públicos en el país es terrible. Electricidad, agua, teléfono. La oposición no logra cohesionarse en torno a un proyecto y candidato único. ¿Cómo podemos superar este desastre sin el esfuerzo conjunto de todos? Le pregunta el doctor. Dos cosas. Inteligencia para comprender la magnitud del problema y patriotismo, amor por Venezuela. Yo observo que la mayoría de nuestros políticos tienen mucho amor por sus partidos o por sus proyectos personales, pero no por el país. Si tuvieran preocupación verdadera por el país, tratarían de promover políticas de consenso que permitan que los venezolanos tengamos teléfono, tengamos agua y tengamos electricidad. Lo de los teléfonos es un error, un horror. Yo me acuerdo que yo cuando era diputado al Congreso Nacional hace unos cuantos años, decía en tiempos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, los teléfonos no pueden estar peor. Y resulta que ahora están mucho peor que entonces. Entonces se hizo un esfuerzo por la vía de la privatización y tuvimos unos años, un ratico, con unos teléfonos magníficos. Pero ahora estamos peor que como estábamos en 1987. Y ahora que hablan de este tema del consenso, ustedes han promovido a través de esta organización Unión y Progreso que ese candidato que vaya a medirse contra Maduro pues sea elegido por consenso, que sea la mejor figura. Bueno, aquí en nuestro programa hemos escuchado ya distintas voces al respecto. Un grupo que pide primarias con doble vuelta, el diputado José Gregorio Correa ha estado acá llevando a cabo esa propuesta y hemos escuchado también otras posturas de distintos partidos políticos, el Movimiento al Socialismo, el profesor Pedro Benítez que también estuvo acá hablaba de que las primarias eran un error. Es decir, hay distintas miradas dentro de la oposición sobre este tema, primarias o consenso. Ustedes nos hablan de la necesidad de un consenso y quisiera que nos dieran los argumentos de Unión y Progreso para ese consenso. ¿Por qué el consenso? Como estamos en argumentos, vamos a dar los argumentos. Primer argumento. Yo creo que un riesgo que se corre con las primarias es que las gane, ¿tú sabes quién? El gobierno. A lo mejor la oposición monta unas primarias y el gobierno se mete y favorece al candidato. A través de un candidato. Claro, y entonces, porque ¿quién gana las primarias? El que tenga más plata. Y en Venezuela el único que tiene dinero es el gobierno. Desde luego hay quienes dicen que hay otros partidos que reciben dinero. ¿Y qué pasa con el G4? Exacto, que muchos de los partidos que han venido. Pero en todo caso, pues es una competencia entre un candidato financiado por el gobierno, porque el gobierno va a ver la lista de los precandidatos de la oposición. Y entonces me imagino a Diosdado con Maduro allá en la mesa de planificación estratégica diciendo, este como que es el que más nos conviene. Vamos a meter todo el peso económico del gobierno, que tiene muchos recursos económicos. El gobierno, el Estado venezolano está quebrado, pero el gobierno tiene bolívares y dólares. Óyeme, termino. Ajá, sí. Y entonces dice, vamos a apoyar a este, pero es que el gobierno además tiene un poder mediático inmenso. Una hegemonía mediática, no democrática, por cierto, pero con esa hegemonía la pone a favor del candidato que el gobierno quiere y sale el candidato que al gobierno le gusta, que al gobierno quiere. Pero es que además, las primarias pueden ser objeto de una descalificación recíproca entre los eventuales precandidatos que se presentan. Una campaña de todos los opositores peleando entre sí, mientras el gobierno contempla desde el Palacio de Miraflores tranquilamente, tomando nota de lo que dicen unos de otros, para que cuando venga la secundaria, decir, mire, sus propios compañeros de oposición dijeron que usted era un ladrón y que usted se había robado no sé cuántas cosas. ¿Qué se pasó en Colombia? Lo vimos en los debates presidenciales. Hace pocos días yo vi a un líder de uno de los partidos más importantes, si es que hay partidos importantes en Venezuela, porque esa es otra cosa, los partidos están muy disminuidos. Todos tienen muy poca participación, entonces, pocos porcentajes. Uno de los líderes de ese partido acusó a otro líder del mismo partido, pero de otra tendencia, de ladrón, y que había recibido no sé cuánto dinero del gobierno. El otro rápidamente contestó a este, no, el ladrón es usted, y usted ha hecho tantos negocios con el gobierno.
Y eso es antes de que comiencen las primarias. Bueno, imagínese cómo Imagínate percibe cómo va a además la ser el población espectáculo de la ese primaria. show, claro. Una especie de carritos chocones, dándose golpes unos con otros, y Maduro muerto de risa en Miraflores contemplando la Mientras van situación. ganando puntos sin hacer nada, solo dejando que la oposición La haga primaria su... sirve para resolverle un problema a los partidos políticos de la oposición, pero no para resolver la crisis nacional. Que yo creo Te que en base repito, a eso, por eso hablaba el diputado Correa de la doble vuelta, mira, para... Pero... vuelvo otra vez. La primaria sirve para resolverle un problema a los partidos, pero el problema que nosotros tenemos que resolver es el problema de la nación venezolana Claro. y de 30 millones de venezolanos, unos que estamos aquí adentro y otros que están afuera, desgraciadamente. Ese es el problema que hay que resolver. Entonces, no es el problema de los partidos políticos, es el problema de la nación venezolana. Entonces, el liderazgo nacional, y cuando yo hablo del liderazgo nacional no me refiero a los líderes de los partidos. Dolorosamente los partidos en este momento están muy devaluados, tan devaluados como el propio gobierno. Lo veíamos en las encuestas. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Señores, vamos a ponernos de acuerdo con un programa para que nos unifiquemos, no alrededor de un caudillo, alrededor de un programa. Y después vemos quién es la persona, el venezolano o la venezolana más indicado para dirigir el gobierno en esas circunstancias. ¿Y qué condiciones debe reunir esa persona? Claro. Las que dice la Constitución en el artículo 225 y siguiente. El presidente tiene que ser el jefe del Estado. A lo mejor la primaria elige a un jefecito político, pero no un estadista. Y lo que necesitamos es que el país tenga un estadista para resolver sus problemas. Que además luego presida con una Asamblea Nacional de mayoría Tú te das cuenta que va a ser un presidente que va a tener la mayoría, que además va a ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero no de cualquier Fuerza Armada, de esta Fuerza Armada que tenemos con todas sus virtudes y con todos sus problemas. Y tiene que conducir la política internacional en momentos en que la política internacional está tan complicada. Y tiene que además ser el jefe de la hacienda pública, o sea, tiene que reconstruir la economía venezolana. En la primaria a lo mejor elegimos un jefecito que no tiene la entidad suficiente para asumir la solución de los problemas del país. ¿Tiene pensado en alguna persona? Eso vamos a hablarlo al regreso porque tenemos que irnos a una pausa. Ya volvemos, no se aparten, que también tengo por acá otras preguntas que ustedes nos han hecho llegar, así que las vamos a leer al regreso. Ya volvemos.